Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te pedimos, Señor, que tú hables a la iglesia. Unge mis labios, Señor, pon carbones encendidos, envía al ángel, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Padre, para que la palabra, Señor, salga con poder, para que lo que tenemos que aprender, Señor, tú seas quitando, Señor, en nosotros todo lo que desagrada, todo lo que estorba, Señor, para lo que tú vas a hacer, comenzando desde nosotros, desde nuestra propia casa, comenzando, Señor, con nuestra propia vida, Padre, antes de atrevernos a querer juzgar a los demás. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, atamos a todo espíritu que no glorifica el nombre de Dios. Atamos a todo espíritu que no glorifica el nombre de Dios. Con la autoridad que Dios me ha dado en esta hora, atamos a todo espíritu que no glorifica el nombre de Dios. Todo espíritu de Grecia, todo espíritu de Persia, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de estupor. En esta hora declaramos que cae todo velo de hechizo, cae toda ceguera espiritual, toda brujería lanzada en contra de la iglesia, se la regresamos a su remitente, 70 veces 7. Declaramos en esta hora que el brujo no vivirá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús enviamos la palabra. Padre, pedimos ángeles de alto rango, ejecuten tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús declaramos, Señor, en esta hora, cúpula de oro en cada uno de nosotros, en esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, que aquellos que no pueden llegar y que nada más han dicho voy, y no llegan, Señor, toma el control, Señor, de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, en esta hora. Sé obrando y toda fuerza de las tinieblas sea quitada de su vida. Todo lo que estorba para que sus pies puedan venir y escuchar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Declaramos que esta palabra será de bendición, no nada más para los que están presentes, para aquellos que van a escucharla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, como saben, estamos viendo un tema de maldiciones generacionales. ¿Ok? Pero dentro de este tema, el Señor me llevó a hacer un paréntesis que tiene que ver del mismo modo con maldiciones. Y quiero que entendamos muchas veces hay problemas en casa que tal vez no los vislumbramos, no nos percatamos, no nos damos cuenta y que tienen que ser atacados. Y en esta hora quiero llevarlos a que vengamos a ese entendimiento. Y quiero ser claro, esta no es una predicación preparada para una persona, es una predicación que es necesario que se hable, es necesario que la veamos, es necesario que aprendamos, porque nadie está exento de esto. Y es un problema que se puede vivir en la casa, que se puede vivir en la iglesia. Y yo le preguntaba al Señor en la semana, ¿qué es lo que se mueve, Señor? ¿Qué es lo que no permite que en nuestra vida podamos entender, Señor, tu palabra? Que podamos entender incluso las instrucciones cuando tú nos dices algo, que lo hagamos. ¿Qué es? Y se la pasa a uno pidiéndole y al final me sorprendí. ¿Qué es? Quiero leerles
nada más una pequeña parte conforme a lo de maldiciones que estamos viendo. Dice, leímos la vez pasada sobre las maldiciones y estuvimos leyendo: todo esto te sobrevendrá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok, estuvimos viendo, ¿no? Todo para poder hacer sus mandamientos, para poder hacer sus preceptos, sus estatutos. Y fíjense, nada más les voy a leer el inicio sobre las bendiciones. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandatos. Mandatos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Y pone un requisito: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ok? El inicio: acontecerá atentamente. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Ok. Esto está en Deuteronomio 28, versículo 15. Y luego podemos ver consecuencias sobre la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, te vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por eso tiene que ver esto que voy a hablar hoy acerca de las maldiciones. Dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Leímos un listado. Y dice, y te alcanzarán. Ahora fíjense, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar y pedirle a Dios: ¿sabes, Señor? Necesito estar atento cuando tú me hables. El Señor habla de muchas maneras. El Señor te puede hablar a través de la predicación. El Señor te puede hablar leyendo la Biblia. El Señor te puede hablar a través de alguien en la calle que te dé una palabra, porque la misma Biblia dice: si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. El Señor te puede hablar de muchas maneras. Pero fíjense, cómo dice: si no oyes la voz de Jehová tu Dios, si no escuchamos. Yo le pido al Señor: ¿sabes, Señor? Repíteme muy bien, repíteme, yo le digo, repíteme muy bien, repíteme claramente, repíteme de una manera entendible, repíteme muchas veces, porque no quiero caer en esto. No quiero caer en no escuchar tu voz. No quiero caer en desobedecer. Ayúdame. En 1 de Reyes 2, versículo 3, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Ya vimos anterior mandamientos. Ahora dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos. Ahora habla de estatutos y mandamientos. Luego dice: sus decretos y sus testimonios. ¿Se dan cuenta? Habla de más cosas. De manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Todo esto podemos preguntarnos: ¿por qué hay gente que no progresa? ¿Por qué hay gente que no sale adelante? ¿Por qué hay cosas que a veces entran en nuestra persona, ¿no? En nuestra familia? ¿Por qué suceden circunstancias?
tenemos que sensibilizarnos para con Dios. Tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es? Yo le pregunto incluso, Señor, ¿qué es lo que sucede? Yo le pregunto. Y yo sí puedo decirles que hay una lucha muy fuerte. Hay una lucha muy fuerte. Yo tengo un pensamiento, un sueño, una visión. Mi visión es esta: que no nada más yo sepa guerra espiritual, sino que la iglesia sepa guerra espiritual. Aquí hay hermanos que saben guerra espiritual, pero tenemos gente que es nueva o que está aprendiendo a pesar de tener un año, pero que tiene poco tiempo. Y hay gente que todavía no llega, que de plano todavía ni siquiera empieza. Y a lo que yo quiero llevar, muchas veces yo contesto y a veces callo por un motivo. A veces le preguntan y le pregunto a Dios, Señor, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? A veces, como yo veía, ¿no?, que a veces el Señor puede usar a sus siervos rápido y puede sacarlos rápido del problema. Pero a veces el Señor, como si fuera un león aquí grande y tiene sus cachorros, y el león grande obviamente sí se enfrenta contra la presa, pero la presa viva permite a sus cachorros que ellos vayan y la muerdan viva y se enfrenten a ella, porque necesitan aprender, porque necesitan enfrentarse, porque estamos en un mundo de guerra. Escuchando las enseñanzas, tienen mucha lógica, tienen mucha sabiduría. Estamos en dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Estamos en el reino de Dios, ok, pero la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice que hay una lucha, pero cuando nosotros venimos al reino de Dios, el reino de las tinieblas tiene una guerra declarada contra el reino de Dios. Es una guerra y no podemos evitar estar en esa guerra. No podemos decir, ay, yo no quiero. Cuando la iglesia dice, yo no quiero, es como si una nación se levanta contra otra nación. Está en guerra un país contra otro país. No podemos decir, yo no, porque es tu país. Y se dice, porque es mi patria. Y muchos se levantarían y se ponen, le llaman ahora, se ponen la camiseta de decir, bueno, yo no soy un soldado de años de entrenamiento, pero me pongo la camiseta y yo aviso, oigan, por acá están un comando queriendo meterse, queriendo hacer, me pongo la camiseta. Pero en el reino de Dios nadie puede hacer eso, de decir, yo no me voy a levantar, porque si tú no lo haces, ya el enemigo tiene algo en ti, ya el enemigo tiene ventaja. Entonces, todo creyente, todo cristiano, cuando recibe a Cristo en su corazón, en ese momento ha tomado parte de las filas de los soldados de Jesucristo. En ese momento nos convertimos en hombres y mujeres guerreros. Algunos de diferente manera, porque yo me he preguntado, ¿no, Señor, cómo algunos no saben, algunos sí saben, pero algunos
wow, tienen intercesión, algunos tienen oración, algunos ayunan, algunos aunque no saben, pero oran por orden tuya, porque reciben. Párate y ponte a orar por tal persona, no sabrá qué, contra qué ni qué, pero obedecen, lo hacen. Entonces, retomando el tema, quiero que veamos preceptos. ¿Qué es un precepto? Fíjense, preceptos. Cada una de las instrucciones o reglas que se dan o establecen para el conocimiento o manejo de un arte o facultad. Preceptos son las instrucciones, ¿ok? O reglas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos aquí? Preceptos. Estatutos. Un estatuto es ordenamiento eficaz para obligar, por ejemplo, un contrato, una disposición testamentaria, etc. Estos son debido al tiempo y circunstancias. Y quiero hacer énfasis en esto. Por ejemplo, los judíos y los gentiles. Los judíos tienen estatutos en cuanto a sus fiestas. Y por ejemplo, nosotros viene siendo la cena del Señor. Mandamientos. Estos, a su vez, se definen en dos. Hay mandamientos del Padre y hay mandamientos del Hijo. Y los mandamientos son un conjunto de principios éticos y de adoración que juegan un papel importante en el judaísmo y el cristianismo. Incluyen instrucciones de cómo adorar solo a un Dios y guardar el día de reposo, así como también prohibiciones en contra de la idolatría, asesinato, robo, deshonestidad y adulterio. Y diferentes grupos religiosos siguen distintas tradiciones en cuanto a la manera de interpretarlos y enumerarlos. ¿Ok? Y como ejemplo les voy a poner los mandamientos. Por ejemplo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Lo hemos oído, ¿verdad? Este se encuentra en Mateo 22:37. Ama a tu prójimo como a ti mismo, en el mismo versículo. Es otro mandamiento. Trata a los demás como tú quieras que ellos te traten. Ese está en Lucas 6:31. Haz tú lo mismo que el buen samaritano. Lucas 10:37. Mandamientos, por ejemplo, de Jesús. Ten fe en Dios. Marcos 11:22. Ese es un mandamiento. Teme a Dios. Lucas 12, versículo 5. Adora a Dios y sírvele solamente a Él. Mateo 4:10. No pongas a Dios a prueba. Mateo 4:7. Si confías en Dios, confía también en mí. Juan 14:1. Ven y sígueme. Mateo 4, verso 19. Y así sucesivamente. Viendo esto, hay más de 120 mandamientos de Jesús. Nada más. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, los mandamientos o las leyes mosaicas son más de 630, porque todos estos vienen siendo resumidos en los 10 mandamientos. Mas sin en cambio, cuando estudiamos la palabra, nos encontramos que hay más de 630. Son mandamientos. Hay mandamientos que tenemos que hacer, que nos ha mandado el mismo Jesús. Amén. Amén.
Ámense los unos a los otros de la manera que yo los he amado, su mandato. No se enseñorearán de los demás. Cuida a las ovejas. No murmuren entre ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. No juzguen por las apariencias. Juzguen con justicia. ¿Ok? Bueno. Luego vemos lo que son los decretos. Y un decreto es una decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o juez sobre la materia o negocio que se tenga competencia. Por ejemplo, un decreto, la creación del cielo y la tierra. Lo podemos ver en Génesis 1, verso 2. Otro decreto por parte de Dios, las estaciones. Eso lo vemos en Génesis 8:22. Los límites de las naciones y dónde mora el hombre. Hechos 17:26. Otro decreto, la duración de la vida humana. Job 14, verso 5. Los gobernantes de las diferentes naciones. Romanos 13:1. Fíjense, como dice Romanos 6:23. Dice directamente, fíjense, porque la paga del pecado es muerte. Podemos ver que ese es un decreto, porque la paga del pecado es muerte. Ahora yo les pregunto, cuando recibieron la ley, ¿quién se las dio? Sí, Dios, pero ¿a quién se las dio? Utilizó un nombre, ¿verdad? Dios habla y utiliza a sus siervos, a sus siervos. Porque Dios habla a su profeta. Jeremías 26, versículo 5. Yo les he hablado de esta parte y se las vuelvo a remarcar, porque tenemos que poner atención cuando Dios nos habla a través de el profeta. Tenemos que poner atención cuando nos dan una instrucción. En esta semana yo creo que si no se hubieran puesto las pilas, no hubiéramos visto la mano de Dios en la vida de nuestra hermana. Yo voy a hacer otro paréntesis en esto. Cuando yo estaba escuchando todo esto, yo me acordaba de una predicación de Josué Irión que decía, él estaba en otro país y estaba ahí por causa del evangelio y él tenía hambre. Y él, cuando tú estás en otro país donde se vive cruel y dura la situación, este hermano decía, Señor, un pollito, se me antoja un pollito, un pollo Kentucky, Señor, una hamburguesa, ya sé, una hamburguesita con queso. Él estaba diciendo al Señor eso, y llegan y le tocan y le dice, ustedes Josué, sí, pues tenemos aquí por costumbre llevar a los pastores a comer al McDonald's, y él se rió y él dijo, Dios, aún Dios conoce McDonald's, ese es mi Dios. Cuando yo estaba oyendo cómo estaban moviendo las cosas, yo le dije a Imelda, estamos orando para que sean 0 deudas. Cuando yo oí eso, yo me reí y dije, ese es nuestro Dios. Porque no hay imposibles, porque le dijeron 20,000, le dijeron 8,500. Pero nuestro Dios es posible que sean 0 deudas. Amén. Y podemos ver la vida sobrenatural, pero es necesario
Dice Jeremías 26:5, para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales, ahí va un reproche, no habéis oído. No habéis oído. Ella vio la mano de Dios porque ella puso atención. Y conforme lo que pasaba, escribe, haz. Y esto tiene doble cara. No se trata de hacerlo cada que se nos antoje o para hacerlo por capricho. Se trata solamente cuando Dios nos muestra, o cuando Dios nos revela, o cuando Dios dice, se hace este acto profético, este acto no. Porque podemos caer en la brujería. Pero por eso dice, y es un reproche, Dios envía a sus profetas y Dios habla a través de ellos, pero le hace un reproche, a los cuales no habéis oído. El verso 8, y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, fíjense, la actitud, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron la mano diciendo, de cierto morirás. ¿Quién se levantó en contra de Jeremías? Todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas. Porque resulta que hay profetas y que dicen, no, yo he oído esto, no, es que si Dios te habla a ti, me tiene que hablar también a mí. Y eso dicen. Y yo veo conforme la palabra, Dios puede hablarle a un profeta, y si a Dios no le place, no le va a hablar a los demás. Porque aquí lo vemos, le habló a Jeremías y el pueblo se levantó contra él. Fíjense qué dice, y le echaron mano. ¿Qué significa eso? ¿Se pueden imaginar a alguien queriendo agarrarlo? ¿Y qué dice? De cierto morirás. ¿A poco le echaron la mano amigablemente? Vente, Jeremías. No, le echaron mano. Eso significa con violencia. Con violencia. Pero él estaba hablando la palabra que Dios le estaba diciendo. Y tenemos que tener cuidado con esto. El verso 9. Porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Todo el pueblo. Hay lugares donde se puede levantar contra alguien y decir, no, es que no. Y yo lo puedo decir hasta como con testimonio de mi propia vida, como alguien me profetizó y otra persona viene y me dice, ¿verdad que todo eso no es de parte de Dios? Así. Yo me quedo así, no. Y gente que viene y se puede acercar y decir, ¿cómo que Dios le muestra? Por ejemplo, los que están aquí saben que Dios le muestra a la pastora. ¿Cómo que Dios le muestra? ¿Eso dónde está en la Biblia? ¿Dónde está escrito en la Biblia para que tú me lo demuestres? Yo meditaba en esa parte y decía, dice la Biblia, Jesús dijo, y mayores cosas harán vosotros. Bueno, si vemos que a Jesús le mostraban los pensamientos, le mostraban los corazones, que Jesús veía la multitud, que Jesús veía la incredulidad de la gente, a Jesús le mostraban muchas cosas, podemos ver, y mayores cosas harán vosotros. ¿Quién imita el poder de Dios en nosotros? Nuestra mente. Y todo esto tiene que ver con una palabra que el Señor
me mostraba qué es lo que se levanta. Y esto se llama rebeldía. Nosotros hemos oído esta palabra, rebeldía. Pues resulta que cuando Dios habla y nosotros no queremos oír, o decimos, eso no viene de parte de Dios, porque somos selectivos. Nuestra naturaleza humana es ser selectiva. Es decir, esto sí lo creo y esto no. Ay, no, esto pues como que no. O esto me conviene y esto no. Sí. El Salmo 81, verso 11. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. ¿Qué sucede cuando no escuchamos la voz de Dios? Dice, Israel no me obedeció. No me obedeció. ¿Qué sucede cuando no oímos la voz de Dios? No obedecemos. Isaías 30, versículo 9. Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Fíjense, Isaías 39, porque este es un pueblo, ¿cómo? Rebelde, hijos falsos. O sea, no son hijos, hay hijos falsos que están ahí metidos entre el montón, pero son falsos. Hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. ¿No han conocido a alguien que no quiere escuchar la voz de Dios? Yo sí. Ezequiel 2, versículo 7. Es una orden que le dieron. Le hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios habla hoy en día? Dios habla. Bueno, oí nada más al hermano decir amén. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Y muchas veces Dios habla y nos da instrucciones de cómo y qué se debe de hacer. Y este es el punto. Tenemos que evitar caer en la rebeldía. Y yo les voy a decir algo. Pues se nos ha enseñado incluso, porque Dios no nos habla si no atendemos. Dios no nos habla si no atendemos. Muchas veces podemos decir y esperar palabra: Señor, háblame, Señor, háblame. Y esto es algo que se nos ha enseñado. El Señor ya no te habla porque no atiendes. ¿Para qué te va a hablar? Él deja de hablar. Se nos enseña cuando estamos en intimidad. Él habla, no le atiendes, Él te va a dejar de hablar. Por eso es que la gente no escucha. Porque Dios habla de muchas maneras. Y a algunos les habla audiblemente. A algunos les muestra audiblemente. No les estoy hablando de algo imposible. No les estoy hablando. Tenemos que quitarnos ese pensamiento de decir: ay, nada más es a la pastora. No, Dios les puede hablar a ustedes. Pero ¿por qué no oímos su voz? Y se puede ampliar todavía esto. La vida que hemos llevado, las películas que hemos visto, toda la idolatría, toda la vida de nuestros antepasados. Por eso es necesario que nos limpiemos. Es necesario que venga una limpieza. ¿Por qué? A ver, no oímos porque es como si tuviéramos aquí papel metido en los oídos. Tapado. ¿Cómo vas a escuchar? Tiene que haber una limpieza.
para que podamos oír. O luego otra, ya oyes y luego no pones atención. ¿Cuántas veces no vemos a niños que los mandan a la tienda y ve y compra esto y traen otra cosa? O ve y compra medio y traen 1 kilo. Este refresco y traen otro. El Señor me mostraba que la iglesia se comporta como niño, porque les dicen algo y actúan de una manera equivocada. Y yo lo voy a decir con humildad, no es que yo sea maduro. El Señor al final es el que mide y el que toma las decisiones. Es tiempo, a partir de ahora inicias. Obedecí, oí, comenzamos. Es tiempo. Y nos dan instrucciones. Hagan así, así, así. Se va a hacer esto, esto, esto. Y cuando ponemos atención, va avanzando, vamos caminando en la palabra, porque oímos atentamente. Isaías 6:9. Y él le dijo: ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendéis, mirad bien, pero no comprendáis. Isaías 6:9. ¿Y saben quién va a entender esto? ¿Quién ha entrado a las oraciones? Que se está orando para que la iglesia entienda y comprenda. Se está orando para que la iglesia entienda y comprenda que cuando Dios habla, escuchemos y entendamos, porque si entiendes, lo vas a hacer. No vas a poner obstáculo. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Muchos sabemos la historia del rey Saúl, ¿verdad? Muchos hemos leído esta parte. Pero, como dice, pecado de adivinación es la rebelión. O sea que podemos decir, no, pero yo no me voy a meter ahí con el adivino, yo no. Pues resulta que cuando somos rebeldes, y vuelvo a enfatizar, cuando no escuchamos, o cuando escuchamos, pero no entendemos, cuando no lo ponemos por práctica, somos rebeldes. Hemos pensado que venimos siendo así muchos años, siendo rebeldes. Pues tenemos que ser reeducados. Y esto es algo que el Señor me daba. Tenemos que ser reeducados. Tenemos estructuras que traemos de otros lados, los que vienen de otras iglesias. Tenemos esas estructuras de rebeldía. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que se mueve, Señor, espiritualmente? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace que oigan, pero parece que no oyen? ¿Qué es? ¿Qué es lo que impide que puedan ser obedientes? Se llama rebeldía. Y quiero que entiendan esto, porque un niño no entiende por su falta de madurez. Lo vemos con nuestros hijos pequeños. Cuando son pequeños, ellos no pueden realizar tareas difíciles, pues para ellos no podrían realizarlas, pues les falta madurez. No podemos dejar
al niño más pequeño de inventa que cuide a otro niño, ¿verdad? Porque no puede. No puede. Imagínense así, tareas. Pues lo mismo sucede en la iglesia. Quiero que entiendan esa parte. Cuando somos niños en nuestro comportamiento, el Señor puede tener destinado para nosotros hacer algo y no lo podemos emprender. ¿Por qué? Porque somos niños todavía. O el Señor puede decir, a ver, yo quiero que tú seas maestra, pero porque es niña, todavía le falta. Y qué bueno, gracias a Dios, pedimos que Dios nos hable y que nos dé dirección. Porque si fuéramos como éramos enseñados, solos, sin tener la dirección de Dios, porque Dios habla a través del profeta, si fuéramos así, ya tomamos decisiones. ¿Sabes qué? Tú vas a hacer esto y tú el otro y tú el otro. ¿Cómo están las vidas de nosotros? ¿Cómo estamos? Todos somos confrontados. Por eso les digo, con humildad, les digo, todos somos confrontados. Aún yo. Nehemías 9, verso 16. Nada más vamos a leer unas partes. Fíjense, Nehemías habla de las rebeliones de sus antepasados y dice: mas ellos y nuestros padres fueron, ¿qué? Soberbios, y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No escucharon. Verso 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. Verso 26, la parte A. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. O sea, no les importó. Ahí va, atrás, no me interesa. Hemos visto muchos milagros, prodigios, cosas que Dios ha hecho. Amén. En la oración. Amén. Y es Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Ejemplo en la oración. Vimos, pues Dios muestra consecuencias que viven o actitudes que tienen personas como murmurar. Y apenas en la oración no los estaban diciendo. Un caso, se omiten nombres, de una familia, de un lugar donde murmuran. Y consecuencias de eso: juicio. Cuando somos rebeldes, cuando no oímos, cuando no atendemos, cuando no creemos, viene juicio. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos da a nosotros individualmente, pues Dios habla, pero Él no obliga. Dios habla, pero Él no obliga. Así como yo me paro aquí y yo les puedo decir: no sean rebeldes, ¿los obligo? Ustedes salen de aquí y si quieren siguen haciendo lo que quieren. Cada quien toma la decisión de decir: Señor, ¿he sido rebelde? Señor, ¿me estás hablando a mí? Señor, muéstrame si yo estoy en eso, porque podemos pensar: no, yo estoy bien. Yo entro a las oraciones en la mañana, en la tarde, leo la Biblia, sigo mis actividades cotidianas.
Y no nos damos cuenta que podemos estar siendo rebeldes. Y Dios le puede dar una palabra a ella. Y quiero que entiendan esto. Se la dan a ella. Dios habla, pero no obliga. Y yo les voy a decir algo. Dios me mostraba la rebeldía que vive la iglesia. Yo le puse un número y yo creo que me quedé corto. Yo le puse más del 90% de la iglesia es rebelde. Y quiero decirles esto, venimos de esa estructura de rebeldía. Porque en las iglesias no se cree a la voz del profeta. No se cree que Dios le habla. ¿Quién es? Que Dios le muestra. ¿Dónde está en la Biblia? Porque Dios solamente te va a repetir los textos bíblicos. Eso es lo que dicen. O sea, el profeta no va a hablar otra cosa más que lo que dice la Biblia. O sea, ni una otra palabra, todo eso es de él. Y quiero decirles algo. Yo le decía al Señor, Señor, tenemos que eliminar de nosotros la rebeldía. Dios me mostraba eso. Y tenemos que arrepentirnos y pedirle que nos muestre si todavía somos rebeldes, pues nadie está exento. Y como se nos ha enseñado, que cuando veas este problema, como les dije, el caso de esta familia y el juicio que tiene, no es para que tú digas, ay, yo estoy bien, no, sino como se nos ha enseñado, que pon tus barbas a remojar, medita, estamos bien nosotros, medita, estoy bien, Señor, porque nadie está exento. Hay iglesias donde no existe una teocracia, que Dios gobierna, que Dios habla, que Dios dice, se va a hacer esto, el otro, se va a hacer así, asado. Fíjense, eso para mí es algo que digo, wow, sorprendente, pero Dios habla. Dios habla, así como en el evento de jóvenes que le dijo Dios a la pastora, va a ser en este lugar y aquí vas a ubicar a estos, aquí al otro, porque Dios sabe lo que se necesita y cómo se necesita hacer. Entonces da instrucciones. Así nosotros estamos reunidos aquí por una instrucción. Y cuando no existe una teocracia, ya hay muchas iglesias que están estructuradas, ya tienen una estructura. Déjenme les digo esto y vean esto, vean lo que yo veo. Nosotros no tenemos una estructura, pero le estamos pidiendo a Dios, Señor, dirígenos, qué hacer, cómo hacerle, cuándo hacer, háblanos. Estamos yendo a la fuente, necesitamos ir a la fuente. ¿Qué hacer, cómo hacerle? Aún en nuestra propia vida, aún cada uno de ustedes, ir a la fuente, decirle, Señor, dirige mi vida. Esa es la teocracia en la iglesia, pero en nosotros gobierna Jesús al 100%. Dirige nuestra vida. Cuando somos jóvenes, tú le puedes decir a un joven, ¿estás soltero?
soltero. Dice, no os unáis en yugo desigual. Tú le das el consejo, ella toma la decisión. Es que me gusta ese chamaco, está de guapo, es bien lindo, yo lo voy a convertir. Sufrimos porque no oímos. ¿Cuánta gente no hemos visto sufriendo? No conocemos a alguien que sufra. No conocemos a alguien que luego hasta manda petición. Ay, por favor, pido oración por esto. No somos Dios, pero me imagino como Dios en otras ocasiones, en otros momentos, te manda a alguien y te invita. Ven, vamos a la iglesia. Ven, vamos a orar. Hoy en día, ven, te invito a un grupo de oración. No tienes que salir de tu casa, aunque tengas internet y teléfono y te conectes. Ven. ¿Y cuánta gente no rechaza esto? ¿Cuánta gente no rechaza venir a la iglesia? Déjenme les digo algo, no me rechazan a mí ni a ustedes, rechazan a Dios. Se les da la invitación, ¿no quieren? No rechazan al hombre. Yo le digo al Señor, yo me quito, Señor. Y otra cosa que aprendí en esta semana, que las cosas que ustedes hagan, ustedes son responsables de sus actitudes. Ustedes son responsables, no yo. Yo cumplo con decirles, pero si ustedes no quieren hacer y obedecer, ¿qué va a suceder? Entra la rebeldía, y la rebeldía tiene consecuencias. Y esto quiero decirles que se repite la historia. De los años que tengo de estar asistiendo a las iglesias, yo puedo decir que se repite la historia de no preguntarle a Dios, de no pedirle que sea Él el que hable, de no creer. Pareciera que se repite la historia. A ver, ¿cómo? Bueno, es que no quiero y quiero decirlo. Nosotros tenemos una amistad de años que asistía con el pastor con que antes íbamos. Cuando esta pareja decidió salirse, hubo enemistad entre este pastor con el pastor con que ahora fueron esas personas. Pareciera que la historia se repite, pareciera que hay una enemistad. Y así sucede. Pareciera que se repite la historia. ¿Por qué? Porque la gente dice, mis ovejas, ¿cuándo murieron por ellas? Cuando no entendemos cuál es tu trabajo, tú piensas así. Pero a lo que yo voy es la enemistad. Y yo dije, yo voy, pido perdón, ¿no? Y me dijeron, no, porque lo único que vas a hacer todavía es causarle más daño. ¿Está bien? ¿No? Pero eso es algo que se vive en las iglesias. Y si cuando lo vemos globalmente tiene que ver con el espíritu de Grecia. Porque Grecia, cuando estaba atacando a la iglesia, decía, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy... y así. Y es que yo soy de Víctor Hugo, yo soy de Pepe, yo soy de... etcétera.
Yo soy de. Yo soy de. Yo digo, yo soy de Cristo. Amén. No me jacto y no digo que ni siquiera nos duela. No digo que no soy humano, soy humano. Pero digo que en nosotros no tiene que entrar la rebeldía. En nosotros no tiene que entrar la rebeldía. Tenemos que poner atención. Hijos, ¿cuántas veces se les dice: no te juntes con malas amistades? ¿Cuántas veces nos decimos? Y los niños se pueden portar como diciendo: yo soy adulto maduro, a mí no me afecta el que yo me junte con ellos. Isaías 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. Yo les confieso, yo fui un rebelde de los rebeldes. Yo fui un rebelde, pero rebelde. Todo cuestionaba, todo criticaba, porque así se me había enseñado. Así se me había enseñado. Terminando el servicio, esto lo dijo por ti, esto lo dijo por aquel hermano, esto lo dijo por sutanito, y terminando, esa era la comida en la casa. Esto, y hasta esto lo dijo, esto como anillo al dedo, Fátima. O sea, y ponemos a pensarnos, esto lo dijo por así, no, rebelde, cuestionaba todo. Si me decía uno, yo le decía 3 defectos de él, y todavía bíblicamente, y todavía con sus propias palabras y predicaciones. Y usted dijo tal día esto, y usted hizo esto, y la Biblia dice esto, y usted dijo esto. O sea, todavía hasta lo hacía enojar y lo sacaba de sus casillas. Yo sí fui rebelde, yo sí, y lo puedo decir. Y déjenme les digo algo: rebeldes, todo aquel que hace esto, y es lo mismo que Satanás hizo. De ahí, Él es el Padre. No tiene que haber rebeldía en nosotros. No tiene que haber rebeldía. Cuando yo entendí principios de autoridad, aquí está mi esposa, ella no me dejaba mentir. Para todo yo le pedía permiso al pastor. Y no les estoy diciendo que me tienen que pedir permiso a mí, porque para eso tenemos que preguntarle al Señor qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Estoy diciendo lo que yo hice. Podemos ir a Zamora, Michoacán. Yo le decía: pastor, es un evento cristiano, así. No conocía ni qué, ni cómo, ni adelante. Estaba tan dispuesto en mi corazón que yo estaba orando para que no me dijera que no, porque si me decía que no, no iba. Mi esposa sabe. Voy a ir de vacaciones. Pastor, ¿puedo irme de vacaciones unos días? A veces yo les digo, tal vez yo me fui hasta los extremos, porque tenemos que avisar. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué tiene uno que avisar? Porque el pastor, cuando tú sales fuera, él está orando: Señor, guárdalo en su camino. Señor, toma el control de su vehículo. Señor, que lleguen con bien. Y cuando regresan, ya están acá. Señor, gracias porque llegaron con bien. Porque hay alguien que está orando. Porque yo estoy en mi casa, yo estoy aquí, yo estoy orando. Yo no sabía que yo iba a hacer eso un día.
A mí el Señor me mostró lo que Él hacía en la madrugada. A mí me mostró el Señor que Él se la pasaba orando. A mí el Señor me mostró que muchos no se enfermaron porque había alguien orando. Ahora yo estoy orando. Ahora yo estoy pidiendo, Señor, que le abren las puertas, Señor, queremos ver tu mano de poder. Señor, que veamos el gozo de poder decir, ese es nuestro Dios. El que mueve montañas, ese es nuestro Dios. Aleluya. Puedo decir, ese es mi Dios. Amén. Y yo me regozaba de ese momento cuando escuchaba. Quería compartírselo, quería decirles, como él, pues el gozo y yo. Hasta Dios conoce McDonald's. Gloria a Dios. Porque Dios contesta. Sí, amén. Principio de autoridad. Dios puso al pastor, cuando era mi pastor, Jorge, arriba de mí. Dios me lo mostró. Y cuando yo entendí, no por lo que él sabía o no, sino porque Dios es el que pone y también establece tiempos conforme a sus propósitos, siguiendo la dirección de Dios a través de la profecía, pues Él habla hasta hoy en día. Ya que esa era mi oración. Y quiero que entiendan esto. Podemos hacer que se cumpla en el tiempo de Dios, o se retrase, o nunca se cumpla. Principio de autoridad. Yo empecé a tener autoridad cuando lo empecé a ver, no por lo que él sabía o no. Yo oraba, y los que saben la profecía, que otra persona me dio que no me conocía, que dijo, tú eres su escudero. Escudero es el que se enfrenta espiritualmente contra lo que se levanta contra él. Tú eres su escudero. Dios te levantó y te enseñó guerra. No es algo que yo dije, yo voy a aprender. Yo soy bien inteligente porque vi dónde y cómo. Y yo bien inteligente conocí a la pastora Alma y me llevó el Señor. No. Él me llevó a aprender, a ver. Y yo entendí principio de autoridad. Comencé a tener autoridad cuando lo empecé a ver. Cuando Dios me daba una palabra. Ve y dile esto. Ve y dile, ten cuidado con quién pones a predicar. Yo cumplí. Pastor, el Señor me dio una palabra. Tenga cuidado a quien pone a predicar, porque no se suben por subirse. Ni tampoco lo digo por vanagloria, ni tampoco lo digo para decir, pues, qué diferencias. Todos somos diferentes. Pero hay algo que yo sí les puedo decir. A mí me gusta esto. Y de mi boca no sale que esto es tedioso, que esto es agotador. No sale. Yo he oído eso. O que yo ande pensando, vamos a poner a Imelda, al hermano Joaquín, a la hermana, porque me canso. Yo hasta hoy empecé a pensar, cuando estemos más grande, más reestructurado, aquellos de México, yo eso visualicé, eso vi. ¿Por qué? Y algún día, del mismo modo, para poder ser de bendición y para que sean de bendición. Porque Dios a ellos puede mostrarle algo que yo no veo. Aleluya. Y
yo le oraba a Dios y le decía: Señor, ¿cómo tú dices que yo voy a ser pastor? Y cuando falleció, y las palabras y la visión que tuve como medio año antes, para empezar, cuando Dios a veces te muestra algo, te habla algo, a veces tú tienes pues como que el hecho de decir, cuando ves que alguien muere, dices: no, es que eso no es de Dios. Eso fue lo que yo pensé. ¿Cómo? Eso no es de Dios. Yo vi cómo él caía y yo me levantaba. Así, esa fue mi visión. Él moría y yo era puesto en su lugar. Yo tuve esa visión. Yo en ese momento comencé a orar y a reprender: no, en el nombre de Jesús no se va a morir. Y yo en ese momento eso vi, porque no entendía qué significaba. No entendía. Bíblico, no entender las visiones. Ahí está Pedro, el lienzo. No entendió hasta que fue a la casa de Cornelio. Ahora entiendo, dice. Ahora entiendo. La salvación es para los gentiles también. El derramamiento del Espíritu. Yo no entendía. Y no se cumplió así como tuve la visión. No se cumplió. Porque hubo cosas que hay humanas, voy a decirlo, cosas humanas que así, ¿no? Se equivocaron. Pero Dios habla. Y yo le oraba a Dios, y bueno, yo no sé cómo dices, pues ya, Señor, yo aquí estoy. Y Dios simplemente agarra y dice: no te preocupes, de aquí te saco yo. Ese es el motivo. Pero el llamamiento está en nosotros. Y así puede haber alguien aquí. Bueno, ya sabemos de un hermano, ¿no?, que tiene llamamiento, pero pueden haber más llamamientos. Pueden haber más. Y tal vez no lo saben. Sí. Porque hay gente que no ha oído la profecía. Porque no es el tiempo. ¿Por qué no es el tiempo? Pues porque ahorita, cuando son niños inmaduros, pues no van a oír, no van a poner atención, no lo van a hacer. Porque necesitan madurar para que puedan oír y decir: está bien, Señor, heme aquí, yo lo hago. Estoy dispuesto a morir a mis deseos, a morir a mi carnalidad. Estoy dispuesto. Porque sé que yo puedo enfocarme en trabajar y comprarme mi carro que quiero, mi mansión, y tener mis lujos que yo quiero, todos mis deseos carnales, todo lo que yo quiero. Y decir: Señor, yo renuncio a eso, a lo que tú me digas. Dirígenos. Números 24. Números 24, perdón. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Fíjense: por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. ¿Hay consecuencias por la rebeldía? Sí. El Señor puede decir: tengo bendición para ti, tengo esto. Veamos ejemplo bíblico. No entró por causa de la rebeldía. No entró por causa de cómo se comportaron. Así podemos ver que lo hagan en la carne, sin que sea Dios dirigiendo en las iglesias. La teocracia. Cuando el hombre no escucha, se encierra a lo que Dios dice. Cuando esto sucede, lo que Dios me mostraba en las iglesias, cuando se cierra el hombre, impidiendo que sea la voluntad de Dios, pues podemos, ese es un error. Esto viene de Grecia, del espíritu de Grecia, de las enseñanzas que se le dan a los pastores.
pues dice que tenemos el poder para decidir. Y como ejemplo ya les dije de la iglesia, que ya no está bajo la cobertura. Porque Dios les puede dar una palabra. Y Dios puede decir, se va a hacer esto, se va a hacer el otro, se va a hacer el otro. ¿Y quién es el que impide que la palabra se cumpla? Con ese ejemplo de este. Ellos no creen. Ellos al jugar, al decir siempre sí, una vez y ya no se volvieron a conectar. ¿Cómo? ¿Qué no se supone que sí, que ya habían entendido y reconociendo? Sí, yo reconozco que esto me pasa por no escuchar, por la rebeldía. Sí, y no entra. Ya al final, Dios dice, ya no los tomes en cuenta. Ya no. Dios, ya no. En la iglesia sabemos que viene de todo, porque dice la Biblia, trigo y cizaña. Tierra fértil da frutos. Y cuando la semilla cae en piedras, no crece, no da fruto. O poca tierra, se muere. Tenemos que pedirle, hermanas, delante de Dios, que Dios nos muestre. Y pedirle que no le fallemos con la rebeldía. A lo que Él nos mande, a lo que Él nos diga. Alguien puede decir, por experiencia, que por no poner atención ha sufrido. Sí. Yo levanto mi manita. Porque se nos dice, se nos habla. Tenemos que preguntarle a Dios, Señor, muéstrame. Porque Él ya tiene el concepto de cada uno de nosotros. Él sabe, mi hija rebelde, le pasa todo lo que le pasa porque es rebelde. Y lo puedo decir así, comienza desde la cabeza, desde nosotros como varones. Si nosotros somos rebeldes, nosotros damos ejemplo a nuestros hijos de no poder escuchar con atención lo que Dios nos diga, de no hacerlo. Así en cada uno de nosotros. Y Dios prueba. Ahí va. Dios prueba. Omitimos nombres. Como Dios le dijo a una hermana que estaba su hijo malo, ¿los internamos? Fue una prueba. Y a veces alguien te puede preguntar, ¿y son pruebas? Ella fue probada y pasó la prueba. Así podemos ser probados todos. La pregunta es, ¿pasamos la prueba? ¿Entendemos? Proverbios 17:11 dice, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. ¿Qué será enviado contra él?
mensajero cruel. Salmo 68, verso 6. Dios hace habitar en la familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Cómo es tierra seca? Tierra que no da frutos. Tierra seca no da frutos. Y yo por eso les digo, yo me pongo en primer lugar, me pongo adelante para pedirle a Dios perdón por la rebeldía. La maestra me dio esto. Esto es muy simple y básico. No se escucha porque no se quiere escuchar. ¿Ok? No se escucha porque no se quiere escuchar. El punto es, no quiere. Y eso es rebeldía. Y esto se trata de voluntad. Y a las damas en el evento les mostraron una imagen de la voluntad, del espíritu, del físico y cómo todo esto se manipula, cómo hay un mover ahí. Esto tiene que ver con esto, porque yo preguntaba y yo decía, ok, la rebeldía, ¿en qué área contamina espiritualmente? La respuesta es en las tres: cuerpo, alma y espíritu. Wow, o sea que ese demonio está en las tres áreas. Sí. Y es una decisión. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Tenemos que tener cuidado de caer en el hecho de decir, yo pienso, yo creo, yo siento, ¿sí? Porque eso se nos ha enseñado. Ahora de decirle, Padre, ¿qué piensas? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que muera mi ego, mi pensamiento, lo que yo pienso? Por eso la palabra dice que tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos, la voluntad, aquí, lo que yo pienso, porque se me ha enseñado una estructura religiosa. Yo decido. Dios es un caballero, no obliga. ¿Qué tengo que hacer? Háblame. Yo le he dicho al Señor, háblame, no me dejes de hablar. Yo me preocupo por eso. Me preocupo hasta por no sentir su presencia. Padre, ¿qué pasa? Me siento desconectado. ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Qué hicieron? Muéstrame. ¿Alguien hizo algo? ¿Qué hicieron? La respuesta para que la presencia de Dios se manifieste en este lugar es que no haya rebeldía, porque son uno, porque hay unidad, y en la unidad no tiene que haber rebeldía, porque si no, Dios no va a hablar. ¿Cómo vamos a ver que aquí, en casa, veamos la profeta termine y así dice el Señor? Yo lo creo, yo estoy confiando en su palabra,
Y sé que tenemos que trabajar, pero fíjense, los estoy incluyendo. No estoy diciendo, sé que tengo que trabajar, que estoy solo el pastor. No. Resulta que yo puedo estar buscando, resulta que yo puedo estar haciendo. Y si la actitud de rebeldía no se quita desde la iglesia, no se quita, no se manifiesta. No se manifiesta. Tenemos que preguntarle todo. ¿Puedo hacer esto? ¿El otro? Aquí hay una hermana que luego me pregunta y le pregunta. Le doy mi punto de vista y me dijo lo mismo. ¿Así? Pregunto. Porque hay cosas que puede que no vea. Pero cada uno es responsable de decir, Señor, yo llevo mi voluntad a ti. A ver, Señor, rindo mi voluntad. No quiero ser rebelde. Llévame a esos niveles, Señor. Quiero crecer, quiero madurar, quiero oír tu voz y cuando tú me digas algo, ponerlo por obra, ponerlo por práctica, no ofenderte. Ya les puse el ejemplo. No decir, es que yo no concuerdo, es que yo no esto. Y vino otro profeta de otro lado que no conocía. ¿Por qué te rehusas al pastorado? Te estoy llamando. Adelante. Podemos hasta irnos de este lugar. ¿Y dónde podemos huir de su presencia? No hay ningún lado. Y sé que gente va a venir y gente que se va a ir. Que yo lo que le pido a Dios es que lo que puedan recibir de su siervo, de su sierva, de este ministerio, lo reciban, que sea de bendición. Eso es lo que puedo decir. Oro para ser de bendición. Oro para que se levanten todos y cada uno de ustedes, porque sé que el tiempo que va a estar aquí la familia de mi hermano es con un propósito, para que vean, para que aprendan. Así como el Señor me permitió ver muchas cosas de otros pastores, fue Dios. Yo vi muchas cosas y no voy a hablar de todas las cosas que veía. Muchas cosas perversas y malas y horribles. Y oí la voz del Señor que me dijo, todo esto te permití ver para que tú no lo hagas. Cosas que, discúlpenme, mucha gente deja de ser cristiano por eso. Así que vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios. Sí. Perdóname, Señor, si he sido rebelde. Perdóname si no escucho con atención. Y perdóname porque si no escucho, si no recibo palabra, es porque hay rebeldía en mi corazón. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor. Yo como responsable que tú me has puesto, Señor, te pido perdón, Señor, por la rebeldía, Padre. Tú me mostrabas, Señor, la rebeldía que se mueve en las iglesias. Tú me mostrabas cómo está infestado, cómo hay tanta rebeldía. Y yo te decía, Señor, yo quiero esa protección para la iglesia. Y tú me encaraste al decirme, eso es algo personal, yo no obligo. Eso es una decisión de cada uno.
que decidamos oír tu voz y ser obedientes. Decidir, perdóname porque he sido rebelde. Aún perdóname porque no sabía que yo era rebelde. Perdóname porque no conocía tu palabra. Pero quita de mí toda rebeldía. Quita la rebeldía de tu iglesia. Que no tengamos nada del diablo en nosotros, porque el diablo es rebelde. Él se rebeló contra ti. Y que podamos, Señor, oír tu voz, ser obedientes a lo que tú nos digas. Aún, Señor, tu palabra dice, obedecer a vuestros pastores. Aún tú hablas, Señor. Aún tú hablas, Padre. Quita de nosotros toda rebeldía. Te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos, Señor. Y un arrepentimiento tiene que dar frutos. Y el fruto viene siendo la obediencia. Porque ese es el síntoma del entendimiento. Padre, arranca de raíz toda rebeldía. Opera, Señor, en cada uno de nosotros. Quita toda ceguera, Señor. Todo lo que impide, Señor, que podamos ver, Señor, que hay rebeldía. Quita, Señor. Arranca de raíz. Que seamos, Señor, en ti. Porque cuando somos en ti, estamos llenos de ti, llenos de obediencia. Porque tú fuiste obediente a tu Padre. Porque tú lo dijiste. Yo hago la voluntad de mi Padre. El ejemplo nos lo diste. Y si pedimos, Señor, la genética de Cristo, la genética de obediencia, la genética de oír la voz del Padre, de hacer su voluntad, porque tú fuiste hombre en la tierra y tú escuchaste, porque tú dijiste: hablo lo que el Padre me dice, hablo lo que he oído. Dense cuenta, no dice hablo lo que yo sé, dice hablo lo que he oído. El mismo Jesús escuchaba. Ese es el ejemplo, porque no mientes, porque veniste como humano al 100%, teniendo frío, teniendo dolor, teniendo sudor, teniendo carencias, teniendo la necesidad de crucificar la carne, teniendo el deseo de orar, porque a través de la oración, a través de entregar las áreas en las cuales batallamos, te rogamos y te decimos: Señor, quita de mí. Yo sé que no escucho, yo sé que no oigo. Y si entendemos esta palabra, ahora entiendo por qué no me hablas. Ahora entiendo por qué tantos años de silencio. Ahora entiendo. Padre, quita toda rebeldía. Sea quitada toda rebeldía de nosotros. Queremos hacer tu voluntad, lo que tú digas, porque queremos agradarte. Cuando estás enamorado de alguien, tú quieres agradar a la pareja, le llevas rosas, le hablas bonito, y si te pide algo, lo haces.
si estamos enamorados de Dios, si lo amamos como dice la palabra, cuando Él nos diga algo, lo vamos a hacer por amor, por obediencia. Porque te amamos, Señor. Enamóranos, Señor. Llévanos, Señor, a entender tu palabra. Llévanos, Señor, a amarte, Padre. El mundo nos ha lastimado. En muchas iglesias nos han herido. En muchos lados no te enseñan a amar a tu prójimo. No le hables. Padre, tú me mostrabas, Señor. Sana nuestro corazón. Sánanos, Señor, de toda herida. Sánanos, Padre. Sánanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que la iglesia viva, Señor. Sana. Para que seamos creciendo, Padre, buscándote. Tú eres el centro de todo. Aquí la gloria es tuya. Aquí tú eres el que manda. Tú eres el que dice, Señor. Y yo no sé, Señor, que aún pecado, Señor, que si yo permito, Señor, puedo ser hasta quitado del ministerio. Yo lo sé, Padre. Porque puedes seguir la iglesia, pero si no está tu presencia, es humana. Aquí lo importante es que tú estés aquí, que tu presencia esté con nosotros, que tú te muevas en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, deseosos de venir a este lugar, porque te amamos, porque vamos a escuchar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, en esta hora, todo espíritu de rebeldía se ata en el nombre de Jesús. Y si hemos renunciado, y si mis hermanas y hermanos han renunciado, en el nombre de Jesús, yo declaro que se va de sus vidas. Ángeles de alto rango atan, amagan y encadenan a todo demonio de rebeldía. En el nombre de Jesús, en esta hora, les doy la orden. La orden es eterna, la orden es imperiosa. En el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios me ha dado, y decreto que toda rebeldía se va de su vida. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, trabaje en nuestros corazones, Señor, todas las semanas, Señor, todos los días. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, en esta hora, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Porque a ti no podemos engañarte, Señor. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes todo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pues muchas personas tenemos enemigos, ¿no? Muchos tenemos, pueden tomar su lugar. Muchos tenemos enemigos. Hay algunos que los tienen conocidos y que saben quiénes son. Bueno, y hay algunos que no. Yo tengo y no los conozco, pero sé que hacen muchas cosas en contra de la iglesia. Y Imelda había guardado cosas de unas personas. Ya sacó las cosas y luego en el trabajo me platica que llegó a alguien y le dio dinero por haberle guardado sus cosas. Y como se le ha enseñado, y como se les dice, horas con sal. Y yo le he dicho horas con sal en tu negocio, encuentro cualquier cosa y le digo, es más, como siempre tienes que llegar y orar. Es algo
que yo veía, ¿no? Que incluso aquí en la iglesia decía, siempre siento lucha, batalla, batalla, batalla. Y digo, wow, ¿cuándo se acabará esto? No, es una lucha, estamos en una lucha. Entonces, ella a ver, pasa el dinero. Que ella les diga qué pasó con el dinero, qué pasó cuando le echó sal. Se retorció. ¿Qué pasó cuando te dieron el dinero y te echaste sal? Brincó como chapulín. No, yo guardé unas cosas ahí de unos vecinos que según que los llegaron a sacar. Y ya después de ahí, pues yo lo hice de corazón, lo hice de bien. Pero no pensé que fuera por malas intenciones. Empezaron yo pues batallé mucho y como me dijo la pastora, lo que le pasó a mi hijo es por esa causa. Entonces, pues yo le echaba sal y tuve sueños de que pues echaban tierra y era sola una mujer, echaba tierra y agua y me dijo la pastora que eso era brujería, que era contra mí. Entonces ellos me dieron dinero y cuando yo agarré el dinero y le eché sal, se hizo agua. A un lado se hizo agua y estaba mojada la sal y pues eso era brujería. Algunos puedan decir, ojalá y todos seamos credos. Pero el hecho de ver que se convierte en agua, así como cuando estábamos en la casa y estuvo la pastora y los que estuvieron presentes vimos cómo se le mojaron las manos. Pero lo de la pastora fue unción, no fue por la sal. ¿Mande? De la pastora fue la unción, no fue por la sal. Ajá, no, por eso, pero lo que le pasó en las manos, digo, lo que le pasó, cómo se le mojaron. O sea, así, hay cosas que suceden. Entonces, como dice el pastor Derek Rice, no menospreciemos la brujería, lo que ellos hacen. No menospreciemos. Tiene poder, no más que el de nuestro Señor, no más, pero sí puede tener efecto. Al final, como dice nuestro hermano, todo vino a ser por las cosas que estaban ahí guardadas. Todo vino a ser eso. Se sacó la puerta por la cual entraron. Y hasta cuando se fueron estábamos ahí al pendiente, orando, yo acá, y la batalla estaba dura, y la pastora también. Y hay una lucha, porque precisamente esas personas practican brujería. Y saliéndose no crean que querían salirse así como que, ay, me voy amistosamente, gracias. No, me voy pero te vas a morir. Me voy, pero te va a pasar algo. Entonces, tengamos cuidado.